Antes de, vamos a ver algunos textos acerca del reino de Dios en los profetas. Y ah, yo voy a tener que hacer una confesión. Cuando estuve en Bolivia, yo comencé esta sección y les dije a ellos, había como 70 personas en la iglesia, eran como 10 o 15 estudiantes del seminario oficiales y los demás estaban de oyente. Les decía, tengo que hacer una confesión, soy traficante de drogas. Y luego decía, bueno, ahora que ustedes han escuchado esto, eso no es cierto, pero algo casi tan malo es que soy premilenialista. Y así que y sé que si no en todos probablemente en la gran mayoría de las iglesias reformadas bautistas es una posición minoritaria. Pero creo que cuando se trata de diferencias en cuanto a posiciones milenarianistas, creo que tenemos que siempre comenzar con las cosas que compartimos en común con los otros cristianos, con quien quizás no estamos de acuerdo. Así que uno piensa tantas cosas que comparto, por ejemplo, que yo compartiría con Sproul o con hermanos amilenialistas o postmilenialistas, la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino eterno, el juicio final, la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva, el castigo eterno de los incrédulos, entre tantas otras cosas que estamos de acuerdo. Así que entre las posiciones mileniales, básicamente es una cuestión de un par de cosas. Es una cuestión más de cronología y de la orden de los sucesos de las últimas cosas. Entonces no afecta el grueso de lo que es nuestra creencia, nuestra afirmación. Y la otra cosa es que la otra diferencia, las otras diferencias son diferencias de algunas diferencias teológicas con referencia al lugar que tiene esa tierra física que habitamos ahora en el plan de Dios y cómo es que la manera en que Dios va a restaurar la tierra y también el tema es un tema hermenéutica. Bueno, entonces voy a presentar algo que no es una presentación del premilenialismo, sino simplemente es cosas que yo veía en cuanto a la enseñanza profética, en cuanto al reino de Dios. Pero antes de eso voy a mencionar dos desafíos. Un desafío que es para el amilenialismo y otro desafío para el premilenialismo. Para el amilenialista, el desafío es mantener una exégesis y hermenéutica consistente y coherente en el Antiguo Testamento. Es decir, poder defender por qué uno toma algunas cosas literalmente y otras cosas lo toma alegóricamente o simbólicamente. Ese es el desafío hermenéutico.
para el amilenialismo. Para el premilenialista, el desafío es de mantener la unidad de los gentiles y judíos en Cristo y a la vez coordinar esto con la enseñanza profética en cuanto al trato de Dios para con las naciones y con Israel y las cuestiones cronológicas de los últimos tiempos. Así que yo estoy muy consciente que en nuestras iglesias y ya vamos a 20 siglos, que han habido varias escuelas de pensamiento escatológica desde el principio de la iglesia, que hay cosas que por más que intentamos no hemos llegado a una unidad absoluta entre nosotros, pero creo que son cosas que podemos seguir dialogando sin que afecte lo que es más fundamental en nuestra creencia. Así que en esto simplemente fui eligiendo textos que habla como que da los lineamientos, tratando de lineamientos generales de la doctrina del reino de Dios en los profetas, sabiendo que en el momento de tratar de coordinar estos textos, es decir, articular la relación entre los textos, el amilenialista va a estar tratando de usar un criterio teológico basado en la idea del cumplimiento de los textos escatológicos en Cristo, pero según cierta óptica, y que el premilenialista está tratando de armar algo en que entran con coherencia todos los eventos futuros, inclusive del milenio, y que lo difícil para todos es que las profecías no están siempre en una orden, no es, y yo diría más, casi nunca, no es que alguien escribió un libro profético que intentó hacer una cronología de todas las cosas que van a pasar. Eso no existe. Entonces, creo que ahí también es parte de las controversias que tenemos en la iglesia, que no hay un libro que explica todo y dice, no, será así, 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 sino que es fragmentario. Los vistazos que tenemos del futuro. Pero, bueno, así que creo que esto lo que voy a resumir cuando lo preparé, la meta mía no era simplemente era de tratar de coordinar y juntar materiales sobre esto y uno estando de acuerdo con la posición premilenialista o no, creo que todos podemos aprovechar de eso. Que en fin, no estoy dando una interpretación, no estoy dando una posición teológica, sino tratando de hacer mirar un bosquejo de los pasajes. Bueno, entonces tenemos uno de los que veíamos, vimos en Daniel 7, en Daniel 9 tenemos una mirada que un poco, es programático porque a partir de Daniel 9 había profecías muy exactas acerca de lo que serían los movimientos luego de Alejandro Magno, ¿sí? De Alejandro Magno hasta los tiempos de los Macabeos, que es un milagro, que se profetizó, se cumplieron
como Dios lo había determinado y anunciado. Pero Daniel 9 se ha escrito tanto sobre esto, pero simplemente vamos a leerlo. Entonces, Daniel 9. Y sí, por la hora vamos a leer del versículo 24. Dice, 70 semanas han sido decretados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificado con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y es ahí tenemos una referencia a que cada día de las semanas representa un año, que comprobada por la proximidad de las fechas a la venida y a la muerte del Mesías en la cruz. Bueno, entonces la controversia escatológica tiene que ver con la séptima semana que está presente en Apocalipsis. Algunos dicen no, entonces eso tiene que seguir siendo años literales, y otros con una interpretación amilenialista están diciendo no, ya estamos en un periodo en que tenemos que ver que el cumplimiento de los últimos 7 años es figurativa, como el resto de Apocalipsis. No hay una cronología, no hay una referencia cronológica. Pero esto es un texto muy importante para profética en cuanto a la escatología. En cuanto a el juicio divino sobre las naciones, bueno, yo he remarcado esto en la página anterior. Sí, Sofonías 3:8. Vamos. Por la hora estoy buscando textos cortos. Sofonías 3:8. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo. Por mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación. Todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Y esto es, bueno, puse otras citas, pero es algo que quedé impresionado, que eso llega a ser casi una cosa constante en la literatura profética, de que las naciones se unen en contra de Dios. Por un lado, que ellos por su propia voluntad se juntan en contra de Dios. Y por otro lado, que es algo que Dios dice que Él es quien reúne. Entonces eso es una y otra vez. Ahí entonces la cuestión interpretativa tiene que ver con la cuestión de la cronología y su relación con el milenio, cosa que no voy a tratar de definir. Bueno, otra vez la rebelión de las naciones. Esto otra vez en Zacarías 12, 2 y 3.
Dice, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente descargados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Y otra vez la profecía de una como campaña coordinada de todas las naciones contra Jerusalén, contra Judá. Junto con esto también hay otra expectativa, que es la expectativa de que Dios va a vindicar a su pueblo y castigar con un castigo sobrenatural. Siempre se habla que es una obra de Dios, no es simplemente que los ejércitos van a caerse en un pozo y por causas naturales. No, siempre es un énfasis en la obra sobrenatural de Dios, como en Zacarías 14. Y tanto en este texto 14:2, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Será tomada la ciudad, serán saqueadas, violadas las mujeres. Versículo 3. Saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. Y bueno, sí sigue hablando, pero son cosas como cambios geológicos, cambios en la luz del día, o sea, un montón de cosas milagrosas que tienen que ver con su juicio sobrenatural. Otra cosa constante en los profetas es la idea de que Dios traiga a los israelitas de las naciones. Y esto podría interpretarse como cuando Él los trajo después del exilio, excepto que estos son textos en que dice que nunca jamás van a ser exiliados de nuevo. Habla de una tenencia permanente. Entonces, estos textos, si bien hay textos proféticos y muchos que hablan de su regreso a la tierra después de la derrota de Babilonia en 536, hay otros textos que no contemplan un futuro exilio. Así que, y los textos que puse ahí, por ejemplo, puse Amós 9, a ver qué dice. Sí. Vienen días, a ver, eso sí, eso ya leí. Pero versículo 15, con referencia a esta parte del tema. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra. Otra expectativa profética. Otro es Jesús en el trono de David. Jeremías 23:5. Pero ya hablamos de esto como en los textos mesiánicos. El pacto davídico y Mesías. Sí, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas. Y la relación que el milenio no es simplemente un hecho espiritual, es un hecho relacionado con la historia y con la geografía, donde habla de Jerusalén, Isaías 24:23. Y Jerusalén, el lugar a donde regresa Jesús, en Zacarías 14:4. Otras referencias dice la ley y la palabra saldrán de Jerusalén, eso, Isaías
2, 3 y que también veíamos en Malaquías 4, 1 al 3. Su reino universal sobre toda la tierra. El texto en Daniel siempre que es un hermoso texto sobre la soberanía de Dios en Daniel 2. Y que hay muchos de estos textos en Daniel sobre la soberanía de Dios, la victoria permanente de su reino. Bueno, Daniel 2, a ver. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada, bueno, ahora haciendo referencia a la visión que tuvo Nabucodonosor. Esa idea de un reino que no tendrá fin. Otra expectativa basada en los profetas, bueno, el reino eterno, universal, reino universal y reino eterno. Bueno, ya leímos en Daniel y en Daniel 7 también, que es un reino eterno. Bueno, eso es muy fragmentario, pero el mensaje profético era un mensaje que fue escrito para mostrar la fidelidad de Dios para con su pueblo, pero no solamente esto, que Dios iba a tener la victoria final. O sea, que esto no es simplemente que es muy concreta la escatología profética en el sentido de que no es como algunas religiones que hablan de una salvación en que la persona escapa de la tierra y vive en un lugar sin cuerpo, sino que Dios, en el pensamiento bíblico hay una redención que es del hombre, pero esta redención, como dice Pablo en Romanos 8, que gime la creación, esperando la revelación de los hijos de Dios. O sea, que no es una redención simplemente espiritual, en el sentido de que no está involucrado el cuerpo ni la tierra, sino que es la restauración de la tierra. Entonces, por eso los judíos tienen ese concepto muy concreto y nosotros los cristianos, nosotros vemos cuando Dios termina la obra escatológica, el jardín de Edén no fue un error que Dios va a rectificar anulando la tierra, sino que la restauración escatológica es una restauración en que no solamente restaura lo que fue perdido en Edén, sino que lo hace 1000 veces mejor. Y por eso hablamos de la esperanza de la resurrección corporal, y nosotros entonces tenemos en nuestra teología tenemos una teología muy robusta de cómo nosotros nuestra conducta antes de morir. Y no estamos buscando la liberación de nuestro cuerpo como Platón o algunas religiones orientales, sino que tampoco estamos con la idea de los musulmanes que sí creen que va a haber un cuerpo, pero tiene fines que poco tienen que ver con la gloria de Dios. Nosotros creemos en esa restauración. Así que tenemos una esperanza gloriosa. Pero en el Antiguo Testamento está la base de todo esto.
y más allá de posiciones milenialistas. Esos son ese concepto de la redención del hombre, pero a la vez la redención de la tierra, de la justicia establecida en la tierra, el nuevo cielo y la nueva tierra son muy firmemente arraigados en el Antiguo Testamento. Así que bueno, esas son algunas cosas. Yo cuando comencé a preparar esto, yo estaba pensando, esos son solo 4 temas. Yo tenía en mente, vamos a estudiar el Espíritu Santo en los profetas, vamos a estudiar algo mucho más extenso sobre la ética social en los profetas. Y yo tenía, como digo, una docena de temas. Y bueno, de eso solo pudimos hacer 4 que son apenas pudimos tocar la superficie. Pero para dar una idea. Y mañana vamos nosotros, si Dios permite, tratar de ver por lo menos 8 de los 16 libros proféticos. Si logramos esto, va a ser una gran cosa. Y bueno, eso. Pero bueno, sí. No sé si hay preguntas o comentarios sobre lo que hemos visto. Yo iba lamentablemente volando. No sé si hay algo que quiere comentar o preguntar más o agregar algo. Bueno, creo que todos hemos sido tengo mucho entusiasmo por la mayordomía de la tecnología en este grupo. Sí. Sí, no, pues, no es de la tecnología, pero cuando vimos el pasaje en Isaías capítulo 2, Sí, donde está diciendo, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. sí, Y ahorita estamos viendo el tema del reino. Este pasaje también tiene que ver con el reino en ese aspecto también. O simplemente se refiere a ese momento en el que Isaías profetiza en relación a Judea y Jerusalén solamente, como dice el versículo 1. No tiene un aspecto futuro, digamos. es tan completo y tan terminante que es difícil ver el cumplimiento, un cumplimiento temporario. Cuando habla de todas las naciones llegando, no ha habido hasta ahora algo parecido a esto. Entonces, para el premilenialista diría, especial premilenialista dispensacionalista, que siendo la medio de la salvación siempre Cristo, pero está en tierra, las naciones, si van a reunirse, tienen que reunirse en algún lugar. Y bueno, eso sería Jerusalén. En cambio, una posición amilenialista sería que, bueno, esto es cumplido figurativamente porque la iglesia es el heredero de las promesas hechas a Israel y que entonces este texto más bien habla de la extensión del evangelio por la predicación y lo vería así que no hay un amilenialismo, no hay un milenio literal. Y nada de esto de 1000 años, eso no existe. Entonces, sería, en ambos casos, la idea sería la de la instrucción de las naciones, pero uno sería considerado como algo milenial y el otro sería considerado como cumplido en
la proclamación del Evangelio. Ahora, Entonces, en el Antiguo Testamento podríamos decir que hay profecías que aún no se han cumplido. sí, y eso es lo que, sí. Bueno, lo mismo los de la venida de Cristo, obviamente, que no se han cumplido. Si creemos en un retorno corporal visible, claro que esas son profecías de esto que no se han cumplido. Y la razón que pregunto es para una tercera pregunta, si Sí. puedo, es esta. A menudo se mira que las profecías del Antiguo Testamento se nos enseñan, ¿no? Que son prácticamente como ver una montaña de lejos, ¿no? Y a veces no vemos que hay un cerro y otro cerro, otro cerro. Y no sé si lo vamos a ver mañana en lo que falta de las escritores que vamos a ver. Pero ¿qué tanto podemos usar este concepto para la profecía? Porque yo creo que también eso tiene sus limitantes. Esa alegoría pues, tiene sus limitantes. Pero, ¿a qué se refiere? En ¿Podemos usar qué? el usar o tener la mentalidad de decir, bueno, esta profecía significa esto, pero también significa esto. Ajá, O también su cumplimiento se refiere a esta otra cosa. sí. Sí, ahora, en cuanto a la cuestión de las montañas, a esto me refería en el principio de la presentación, que las profecías en los profetas, aún en el mismo profeta, parecen contemplar distintas etapas de la redención en el mismo libro, pero no siempre, y ni entre los profetas se están de acuerdo en el orden. Si es que los tomamos como el hecho de que algo ocurre antes en Isaías 60, antes de Isaías 61, no quiere decir que esto es orden cronológico, porque las profecías pareciera ser que entremezclan. En cuanto a la otra parte de la pregunta, yo hablaba de la hermenéutica en el principio, y uno de los problemas que yo con mi posición veo en el amilenialismo es que se alegoriza muy grandes secciones de la literatura profética. Entonces, ¿cuál es el criterio? O se dice que es interpretación tipológica. El problema hermenéutico con tomar la profecía como tipológica es que ya se ha definido que la tipología se refiere a algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios históricamente hizo algo, y nosotros en la tipología, nosotros vemos la correspondencia entre lo que hizo y su obra redentora en Cristo. Entonces vemos los paralelos correspondientes entre el mismo Dios que estaba obrando en redención en el Antiguo y en el Nuevo. Pero es lícito aplicar el concepto de la tipología a la profecía que todavía no ha pasado. Entonces, eso es una pregunta muy grande. Entonces, si uno lo contesta afirmativamente, hay que preguntar, entonces, ¿por qué la profecía se interpreta literalmente hasta que lleguemos a la crucifixión de Jesús, y luego lo interpretamos literalmente en cuanto a la segunda venida, pero no lo interpretamos literalmente en cuanto a las otras cosas de la iglesia? Entonces, ¿cuál es el criterio para dividir entre los profetas del Antiguo Testamento para decidir qué es lo que se va a alegorizar o no? Así que eso es el problema. El problema, vuelvo a repetir, para el premilenialista es
cómo vamos a coordinar entre los dos conceptos de que la salvación de los gentiles y los judíos es por gracia, por Jesucristo. Y coordinar esto, no hay dos maneras de salvación, uno para el judío y otro para el creyente, con la enseñanza acerca del juicio de Dios sobre las naciones y las predicciones de un Israel nacional futuro, especialmente pensando que se habla de cosas centradas en Jerusalén. Si ¿por qué Jerusalén? Y bueno, entonces esto es entonces creo que yo como premilenialista tengo que decir, hay cosas y eso digo porque creo que con todas las posiciones hay problemas. Yo veo problemas en mi posición, dificultades, y veo dificultades en otras posiciones. Y lo que pienso es, bueno, en esto creo que es donde está más útil poder conversar y entre hermanos y quizás nunca llegamos a un acuerdo, pero si podemos realmente reafirmar lo que es más importante, aunque no estemos de acuerdo en todos los detalles. Entonces, es lo que debemos aspirar a esto. Y cuando venga el Señor, ya todo va a ser aclarado, no vamos a discutir más. Y en cuanto a por ejemplo, en cuanto al mensaje de Apocalipsis, en cuanto a la persecución, para el cristiano que está sufriendo por su fe, sinceramente yo no veo, yo veo que de todas las escuelas escatológicas, los cristianos han sufrido por su fe con la misma esperanza. Porque han concordado en la victoria de Cristo sobre el mundo, sobre Satanás, su venida, han concordado en la resurrección. Así que dicen que los cristianos, cuando los cristianos están encarcelados que está pasando ahora, cristianos de muchas denominaciones, hay muy pocos argumentos, muy pocos, porque están viendo qué es principal y qué es hasta, no sé si lo puedo creer, pero dicen que hasta los protestantes y los católicos, cuando están en la misma celda, encuentran mucho en común. Sí. Bueno, voy a ver, puedo pedir, para orar, he pedido a varios de ustedes, Juan, ¿podría ser? Señor, poder entender la aún, Señor, nos has dado la gracia, la acción de Señor, conocer nuestra palabra que tú te revelaste de manera especial, nuestra palabra, Señor, que has hecho. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, tesoro nuestro hermano, Señor, esforzado, gracias, Señor, confiando
este lugar mañana estamos aquí, pidiendo por esta clase, que sea de reflexión y que el Señor vamos a ser más nosotros, seamos guiados cada vez más por el Señor. Dios verdadero, Señor, siendo había sido revelado, pues, de ahí. Pues gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, llevamos bien, Señor, de providencia, gracias también, los padres, Señor, por esto pedimos en el nombre de